Hola, un gusto saludarlos. Mi nombre es Solmayra González. Pertenezco al grupo número 4, Mariposas Turquesas Perseverantes. Además de Angélica Torres, Cecilia González y Angelina Urdaneta, vamos a hablarles un poco sobre algunos artículos del Código Deontológico del Médico Veterinario en Venezuela. Además, la responsabilidad legal del cirujano y sus implicaciones legales. También de la motivación laboral, mencionando algunas de sus teorías. Mi nombre es Angélica Torres, soy estudiante de la carrera Medicina Veterinaria. Pertenezco al número 4, Mariposas Turquesas Perseverantes. En este momento vamos a hablar un poco sobre lo que es el Código Deontológico de Medicina Veterinaria. En el capítulo 1 hablaremos lo que es el ejercicio profesional. Esto quiere decir que por obligación todo médico veterinario debe cumplir las leyes, normativas y reglamentos al estar afiliado a un colegio. No obstante que por ética todo médico veterinario debe abstener a cualquier comentario de una enfermedad o tratamiento que venga de un paciente de otro lugar. En el capítulo número 2 hablaremos de las ofertas profesionales. Hablamos que al ofrecer servicios de revista, prensa, medios como la radio. Todo eso debe ser asistido por un médico veterinario, igualmente a un hospital o una clínica. En el capítulo 3 hablamos de la honestidad profesional. Todo quiere decir que el médico veterinario tiene la obligación de ser sincero, honesto, educado al momento de dirigirse hacia los medios. En el capítulo 4 vamos a hablar sobre los secretos de medicina veterinaria, del médico veterinario. Esto va referido más que todo a lo que es la salud pública. En el capítulo 5 vamos a hablar de los lugares donde podemos ofrecer estos servicios. Hablamos de los hospitales, de las clínicas, de los consultorios. Todo esto debe ser dirigido por un médico profesional y adicionando todo esto debe ser supervisado también. En el capítulo 6 hablamos de los honorarios profesionales. Más que todo hablamos sobre cuando nos prestan un servicio, una clínica, un consultorio o un hospital. Todo esto debe estar relacionado y debe estar vinculado a nuestros propios honorarios fijos. Hablamos en el capítulo 6 de las que son las especialidades y las especializaciones. La especialidad, hablamos que el médico veterinario va dirigido hacia una rama, se especializa a ser cardiólogo, a estar en la parte de cirugía. En las especializaciones hablamos donde el médico veterinario se especializa fuera de este país. En el capítulo 8 tenemos la vinculación profesional. Esto quiere decir que todo médico veterinario tiene la obligación de ser sincero, honesto y educado a dirigirse hacia el público. Y para finalizar tenemos las disciplinas, la disciplina finales, que esto quiere decir que engloba a todos estos capítulos, a todos estos artículos, a todos estos códigos que podemos observar y que podemos estudiar y que todo médico veterinario profesional debe cumplir por normativa, por ley y por ética. Muchas gracias. La responsabilidad legal del cirujano y sus implicaciones legales, por el doctor Fernando Guzmán Toro, 2013 Luz. La cirugía es una disciplina compleja que requiere un gran compromiso, responsabilidad y exigencia, debido a que implica un complejo vínculo entre conocimientos y habilidades que deben ser aplicados digna y profesionalmente, motivados en un ideal de servicio a las demás personas y un sentimiento del deber, cuya finalidad es lograr producir beneficios a la comunidad. El cirujano debe reunir una serie de atributos, como lo son dedicación del mayor tiempo posible a la profesión, compromiso y responsabilidad con la institución o las instituciones donde presta sus servicios, conocimientos y habilidades, mantener sentimiento de fraternidad y solidaridad con los pacientes, disposición de actualizarse permanentemente y enseñar a otros profesionales en formación. Conciencia quirúrgica. El cirujano tiene la responsabilidad profesional fundamentada en su preparación para la práctica de la cirugía y es responsable de los efectos causados por su actuación sobre los pacientes. Existen varios términos que explican y designan los efectos colaterales y el daño como consecuencia de un procedimiento diagnóstico y terapéutico, asociado a una actuación inadecuada del médico. La iatrogenia implica todo daño colateral o efecto producido
por un procedimiento diagnóstico y la malpraxis como una actuación mal adecuada del médico. Es importante considerar que puede existir iatrogenia o daño producido por un procedimiento diagnóstico terapéutico como consecuencia de riesgo previsible inherente a un procedimiento y no implica precisamente la actuación del médico. Situaciones de influencia negativa en cirugía. Entre las situaciones más frecuentes que se presentan en la medicina y que implican actuaciones incorrectas por parte del profesional destacan el error en el diagnóstico de alguna afección. Un cirujano, al evaluar al paciente, debe actuar con criterio diagnóstico claro y actualizado, empleando los procedimientos aceptados en la evaluación de la patología. Terapéutica incorrecta. Cuando un paciente con un diagnóstico correcto recibe una terapéutica incorrecta, se produce una actuación inadecuada del cirujano. Si la terapéutica inadecuada es consecuencia de un diagnóstico erróneo, aumenta la gravedad del hecho. Complicaciones asociadas a la actualización de procesos diagnósticos y terapéuticos. Importancia del consentimiento informado en cirugía. Es importante destacar que todo procedimiento quirúrgico, diagnóstico o terapéutico implica cierto riesgo que pueden estar asociados a efectos indeseables o secundarios. Existe la obligación del cirujano de informar al paciente y sus familiares de los efectos secundarios y los riesgos asociados a todo procedimiento diagnóstico y terapéutico. Condiciones ideales para realizar un procedimiento quirúrgico. Entre los deberes del cirujano, cuya visión puede ser acusada de negligente, tenemos que el cirujano debe tener como cualidades elementales al ejercicio de la profesión la honestidad, competencia y responsabilidad. Cuando el cirujano se considere con limitaciones o falta de la experiencia suficiente para realizar un procedimiento diagnóstico o terapéutico, está en la obligación de notificarlo al paciente o solicitar la ayuda de algún colega con experiencia en esta área o en este procedimiento. Cuando sea necesario pedir colaboración a otros colegas, el cirujano responsable debe notificarlo al paciente, en este caso, al dueño del paciente. El médico, para indicar algún procedimiento diagnóstico terapéutico, debe tener la autorización del paciente y, como lo dije anteriormente, en estos casos al dueño del paciente, ya que nuestros animales no nos pueden hablar. La culpa en cirugía y sus causas. La culpa se define como la ejecución de un acto que debió ser previsto y por falta de los cuidados requeridos se producen efectos perjudiciales para el paciente. Es importante señalar que para que se produzca el tipo culposo es necesario que se haya producido un resultado, debido a que sin una consecuencia no existiría una tipicidad culposa. La culpa en la práctica quirúrgica comprendería de los siguientes elementos. 1. Sería la voluntariedad de la acción o de una omisión. Es necesario en la culpa que la acción de la omisión del cirujano sea voluntaria, debido a que omitir un cuidado que es fundamental o no tomar la previsión adecuada debido en el cumplimiento depende de su voluntad. La segunda sería la voluntariedad del resultado, es decir, que existiría la intención de no producirlo. La tercera sería que el resultado y las consecuencias del paciente sea el producto de actuar con negligencia o imprudencia. La imprudencia, según Arteaga Sánchez, implicaría que el sujeto actuaría sin cautela requerida y la negligencia consistiría en el descuido o la omisión de precauciones que se consideran necesarias. Existen dos tipos o dos clases de culpa. La culpa consciente, en la que el agente o el sujeto activo se representa la posibilidad de un resultado, cómo es posible, pero confía en que no se producirá. Y la culpa inconsciente, que se caracteriza por la persona o el sujeto que no representa la posibilidad de un resultado delictivo. A continuación, la teoría de la fijación de métodos de Edward Locker. Edward Locker es un psicólogo estadounidense que elaboró la teoría de la fijación de meta en 1968. Su objetivo era explicar las acciones humanas en situaciones específicas de un trabajo. Edward Locker define la meta como aquello que una persona se esfuerza por conseguir. Las metas son importantes para el ser humano, ya que motiva y guía sus actos.
Las metas, además, nos impulsan a dar lo mejor de nosotros mismos y tener una ilusión y una aspiración para mejorar nuestro rendimiento. Según la teoría de fijación de metas de Edward Locker, las personas buscan y crean sus propias metas mediante las decisiones previas adecuadas. Para Locker, la mejor meta será siempre la que se plantee como un desafío accesible, realista y posible. A su vez, las metas sean claras y alcanzables para poder mantener la motivación. Las funciones de las metas, según la teoría de fijación de Locker, tienen varias funciones, que serían estas. La primera, ayuda a centrar la acción y la atención a las tareas. La segunda sería movilizar la energía, recursos y los esfuerzos del individuo. La tercera, seguro, aumenta la persistencia y la perseverancia. Y la cuarta, ayuda a elaborar estrategias para lograr el objetivo. En este caso serían las metas. En esta teoría de fijación tenemos 5 pasos para lograr estas metas, que sería la primera, 1, claridad. Lo hemos dicho antes y tenemos que repetirlo. Tienen que ser claros tus objetivos. Segundo, los retos. Para que un objetivo sea verdaderamente motivador, tienes que ser exigente, pero que el resultado no sea imposible de alcanzar. Tercero, compromiso. Si tienes una meta, haz todo lo posible por alcanzarla. En otras palabras, si quieres celebrar los objetivos logrados, debes estar comprometido con ellos. Cuarto, debe haber una retroalimentación o un feedback. Para fijar los objetivos a nivel de equipo o grupo, debes organizar reuniones de control para que haya una retroalimentación y felicitar los logros del equipo. Se debe dedicar tiempo para reflexionar sobre cómo se pueden conseguir que ese proceso sea más significativo y más nutritivo. El quinto sería la complejidad de las tareas. Recuerda que dijimos sobre prepararte para el éxito. Se trata de fijar objetivos que te ayuden a superar tus límites, pero que sean viables. Si tienes en cuenta estos pasos, llegarás a tu meta. Recuerda que no te desanimes y tú puedes. ¡Ánimo! De Abraham Maslow se basa en las necesidades humanas y defiende que conforme se satisfacen las necesidades más básicas, los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados. Necesidades que se encuentran organizadas en 5 niveles jerárquicos, representadas gráficamente a través de una pirámide. De ahí que esta teoría se conozca también como la pirámide de Maslow. Según Maslow, nuestras acciones nacen de la motivación dirigida hacia el objetivo de cubrir una serie de necesidades, las cuales están ordenadas según la importancia que tengan para nuestro bienestar. Cada nivel debe ser satisfecho antes de que una persona pueda avanzar al siguiente nivel de la pirámide. Estructuralmente, la pirámide de Maslow está organizada en 5 niveles, en lo que encontramos en la base el nivel 1, necesidades básicas, que incluyen las necesidades fisiológicas más básicas para la supervivencia humana, en la que se encuentra la necesidad de respirar, alimentarse, beber agua, mantener el equilibrio del pH y la temperatura corporal, dormir y descansar. El nivel 2 son las necesidades de seguridad y protección. Estas surgen cuando las necesidades fisiológicas se mantienen compensadas y son aquellas que nos dan cierta estabilidad y orden, como por ejemplo tener un empleo o recursos económicos, salud, y estar protegido ante cualquier lesión, accidente o enfermedad, o tener un hogar en el que sentirse seguro. El nivel 3 son las necesidades de afiliación y afecto y están relacionadas con el desarrollo afectivo del individuo, ya que al tener cierta estabilidad, el ser humano siente la necesidad de relacionarse y crear vínculos o lazos con los demás, y quiere ser aceptado en la sociedad, en la comunidad o familia, e intenta participar en actividades culturales, deportivas o de ocio. El nivel 4 son las necesidades de estima o reconocimiento, y Maslow describió 2 tipos básicos de necesidades relacionadas con la autoestima. Por una parte, la relativa a la propia persona, como el respeto hacia uno mismo, la autoconfianza o ser independiente. Por otra parte, hizo hincapié en la relación con los demás. Así serían importantes la dignidad, el respeto, el ser reconocido o amado. La merma de esta necesidad se refleja en una baja autoestima y en el complejo de inferioridad. El tener satisfecha esta necesidad apoya el sentido de vida y la valoración como individuo y profesional. En la cima de la pirámide se encuentra el nivel 5, necesidades de autorrealización, y son las metas más complicadas de alcanzar.
porque en este nivel el ser humano quiere trascender su propia mortalidad, dejar huella y desarrollar al máximo su potencial. Y tienen que ver con las necesidades de desarrollo moral, espiritual y la búsqueda de una misión en la vida. Pero no se puede llegar a este punto hasta tener cubierta el resto de los niveles de la pirámide. La teoría de la necesidad de Maslow tuvo un gran impacto en áreas como el macro, la administración de recursos humanos y la psicología deportiva, debido a la posibilidad de organizar de manera clara y jerárquica las necesidades, permite generar estrategias de motivaciones orientadas a logros específicos. Teoría existencia, relación, crecimiento o teoría ERC, por sus siglas. Es una teoría desarrollada por Clayton Alderfer y es una modificación de la teoría de necesidades de Abraham Maslow, en la que en lugar de las cinco necesidades organizadas jerárquicamente, Alderfer propuso que las necesidades humanas básicas se pueden categorizar en tres. Existencia, que se refiere a las necesidades básicas y de seguridad de la teoría de Maslow. Relación, que se refiere a las necesidades sociales, y crecimiento, que corresponde a las necesidades de estima y autorrealización de la pirámide de Maslow. A diferencia de la teoría de las necesidades de Maslow, la teoría ERC no categoriza las necesidades en ningún orden particular y reconoce que más de una necesidad puede operar en un momento dado, además que tiene una hipótesis de flotación-regresión, que se refiere a que si un individuo se siente frustrado en el intento de satisfacer una necesidad, puede regresar a otra. Por ejemplo, alguien que se sienta frustrado por el crecimiento laboral puede regresar a las necesidades de relacionamiento y pasar más tiempo socializando con sus compañeros de trabajo. La implicación de esta teoría es que necesitamos estar conscientes de las múltiples necesidades que impulsan a los individuos en un momento dado, comprender su comportamiento y motivarlo de una manera adecuada.